Bien, hoy vamos a charlar un poquito acerca de las propiedades físicas del agua, lo que a su vez nos va a permitir luego avanzar un poquito en el tratamiento de un tema que tiene que ver con las fuerzas de atracción entre las partículas en los diferentes sistemas con los que podemos llegar a trabajar. Vamos a compartir pantalla. Bien. Aquí tenemos en este gráfico, ¿verdad? Este es un gráfico en donde en un eje tenemos la temperatura, en el otro eje tenemos las masas molares de diferentes compuestos, y los compuestos que aparecen aquí representados en este gráfico son todos compuestos formados por hidrógeno y un elemento del grupo 6A de la tabla periódica, es decir, la unión de hidrógeno con oxígeno, es decir, agua, la unión de hidrógeno con azufre, sulfuro de hidrógeno, la unión de hidrógeno con selenio, la unión de hidrógeno con telurio, la unión de hidrógeno con polonio. Si recordamos un poco lo que ya sabemos, justamente los elementos que se encuentran en un mismo grupo o familia de la tabla periódica presentan un comportamiento químico similar. Por lo tanto, es esperable que los compuestos formados por un mismo elemento, el hidrógeno siempre, y diferentes elementos, pero de la misma familia o grupo, deberían ser compuestos que también presenten ciertas similitudes. ¿Qué tenemos representados para estos compuestos en este gráfico? Aquí en estos puntos en azul, ¿verdad? Lo que hemos representado son los puntos o temperaturas de fusión de cada una de estas sustancias, ¿verdad? Del sulfuro de hidrógeno, compuesto de hidrógeno y selenio, hidrógeno y telurio, hidrógeno y polonio. Y en rojo tenemos las temperaturas de ebullición de esos mismos compuestos. Si nosotros observamos, es bastante fácil notar que tanto la temperatura de fusión, ¿no?, son estas, ¿sí?, como las temperaturas de ebullición van disminuyendo a medida que nos movemos desde el elemento de mayor masa a los elementos de menor masa de ese grupo, del grupo 6. O sea, desde compuestos de mayor masa molar a compuestos de menor masa molar. La temperatura de fusión sistemáticamente disminuye, la temperatura de ebullición también disminuye. Acá tenemos en concreto la temperatura la masa molar del compuesto de selenio, la masa molar del compuesto de azufre y la masa molar del agua, ¿verdad? 81, 34, 18 gramos por mol en cada caso. Así que parecería que la tendencia es a que tanto la temperatura de fusión como la temperatura de ebullición vayan disminuyendo a medida que la masa molar de esos compuestos se va haciendo menor. Si nosotros no supiéramos nada acerca del agua, diríamos, bueno, dado que el agua tiene la masa molar más bajita de todas, debería tener también una temperatura de fusión menor que la de estos compuestos y una temperatura de ebullición también menor que la de estos compuestos, ¿sí? Efectivamente, si yo prolongo este comportamiento, diría, bueno, entonces el agua debería fundir a menos 95 Celsius, o sea, 95 grados por debajo del cero, y debería hervir a menos 72 grados Celsius. Pensemos en las consecuencias que tendría eso, ¿no? Por ejemplo, si el agua hirviera a 72 grados bajo cero,
a nuestra temperatura ambiente promedio, unos 20, 22, 23 grados, por acá, el agua ya habría hervido hace muchísimo. Es decir, el agua que tendríamos presente sería exclusivamente agua al estado gaseoso, cosa que sería terrible. Nosotros no podríamos existir, ¿no? Nuestro mayor componente es el agua, y no existiríamos como seres vivos, y tampoco existiría el agua líquida en el ambiente, ¿no? Bueno, ahora, eso es lo que nosotros diríamos si no supiéramos nada sobre el agua. Pero en realidad sí que sabemos, ¿no? Sabemos que el agua no tiene esas propiedades, sino que tiene estas propiedades, ¿verdad? El agua, en realidad, hierve a 100 grados por encima del cero y congela a 0 grados, o funde a 0 grados y hierve a 100. Si recordamos un poco lo que hemos estado trabajando referido a las fuerzas de atracción entre las partículas, recordemos que precisamente tanto la temperatura de fusión como la temperatura de ebullición las podemos relacionar a nivel teórico, a nivel de nuestro modelo corpuscular, con las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las partículas en cada uno de esas sustancias, ¿verdad? Cada uno de esos compuestos. Una temperatura de fusión alta implica unas fuerzas de atracción en ese sólido mayores que las que hay en un sólido cuya temperatura de fusión es menor. Sencillamente porque a nivel de nuestro modelo, cuando pensamos en la fusión de un sólido, estamos pensando en debilitar esas fuerzas de atracción que mantenían a esas partículas fijas en un lugar, lo suficiente como para que esas partículas ganen cierto grado de libertad y se mantengan juntas, o sea, se sigan atrayendo, pero no tanto como para que tengan que quedarse fijas en un sitio, sino que por lo menos se puedan trasladar dentro de la fase líquida. Lo mismo ocurre con la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es otra propiedad que también relacionamos muy fácilmente con las fuerzas de atracción. La ebullición implica el cambio del estado líquido al estado gaseoso, es decir, de un estado donde están presentes fuerzas de atracción a otro en donde las fuerzas de atracción prácticamente han desaparecido. O sea que nuevamente, cuando yo transformo una sustancia del estado líquido al estado gaseoso, lo que estoy haciendo es debilitando completamente esas fuerzas de atracción hasta prácticamente hacerlas desaparecer, y eso implica gastar energía, y entonces una sustancia en la que yo para lograr eso necesito llegar a una temperatura más elevada, es una sustancia en la que las fuerzas de atracción son diferentes, son mayores, ¿no? Por lo tanto, si nosotros miramos acá, lo que diríamos es que entonces, en el caso del agua, las fuerzas de atracción deben ser particularmente poderosas, ¿sí? Y además muy distintas de las que venían siendo para estos otros compuestos, porque si el agua se comportara igual que el resto de sus compuestos familiares, digamos, por llamarlo de alguna manera, debería de hervir a 72 grados bajo cero y debería de congelar o fundir a menos 95 grados, o sea, a 95 grados bajo cero. O sea que algo cambió cuando pasamos de estos compuestos al agua, en lo que tiene que ver con las fuerzas de atracción, que hizo que precisamente esas fuerzas de atracción fueran especialmente potentes. Apareció algo allí, apareció algún nuevo tipo de fuerza que no está presente en los demás compuestos, que hace que esa atracción sea mucho más potente.
Para ver un poquito eso y entenderlo mejor, vamos a clasificar los enlaces presentes en cada uno de esos compuestos, ¿verdad? No vamos a usarlos todos, vamos a usar algunos, nos va a dar exactamente lo mismo. Comencemos con el caso del agua. Recordemos que para clasificar esos enlaces, nosotros lo que vamos a hacer es la diferencia entre las electronegatividades de los elementos que forman esa unión. Electronegatividad del hidrógeno menos la del oxígeno, tomada en valor absoluto. O sea, no me importa si este número es más pequeño que este, yo de todos modos voy a poner un resultado que siempre va a ser positivo. La electronegatividad del hidrógeno es 2,1, la del oxígeno es 3,5, eso nos da una diferencia de 1,4. Si recordamos nuestra guía para clasificar los enlaces, vamos a decir entonces que esto es un enlace covalente polar. Y yo diría que además es notoriamente polar. Porque recordemos que el límite entre el enlace covalente polar y el iónico está en 1,7, o sea que una diferencia de 1,4 nos ubica muy cercanos a ese límite de 1,7, lo que recordemos quiere decir que los polos allí, en esa unión, son polos muy marcados, polos muy potentes. Vamos ahora a el sulfuro de hidrógeno. Bueno, aquí hacemos nuevamente lo mismo, electronegatividad del hidrógeno menos electronegatividad del azufre, 2,1 menos, vamos a buscar la del azufre en la tabla, 2,5, eso da 0,4, o sea, un enlace covalente no polar. Bueno, en esta molécula no habría polos, no hay enlace, no hay unión polar entre el hidrógeno y el azufre. Vamos al siguiente compuesto. Hidrógeno unido a selenio. Nuevamente, hacemos la diferencia de electronegatividades. (2,1 menos 2,4, eso da 0,3, nuevamente enlace covalente no polar. Y vamos a hacer simplemente, para terminar de verificar lo que ya se está viendo, el caso de la unión hidrógeno-telurio. Electronegatividad del hidrógeno menos electronegatividad del telurio, 2,1 menos 2,1, 0. Enlace covalente no polar nuevamente. Así que lo que estamos notando es que en estos compuestos, si lo hiciéramos para el polonio, nos pasaría exactamente lo mismo. En estos compuestos, ¿verdad? Los enlaces presentes son enlaces covalentes no polares y por lo tanto esas moléculas son moléculas no polares. Y en ese caso parecería
que las fuerzas de atracción crecen en función de la masa molar. O sea, la masa molar es importante en cuanto a las fuerzas de atracción y se nota muchísimo en estos ejemplos en donde lo que tenemos son moléculas no polares, compuestos no polares, porque si no hay ningún enlace covalente polar, entonces estos son compuestos no polares. Ahora, en el caso del agua la cosa cambió. Aparentemente la aparición de ese enlace covalente polar originó fuerzas de atracción especialmente potentes entre las moléculas de agua. Y efectivamente, si nosotros representamos entonces una molécula de agua, la molécula de agua tiene esta geometría, es decir, aquí hay un ángulo, es una geometría angular, y como este enlace es polar, va a haber una leve carga negativa ubicada sobre el oxígeno, decimos una polaridad negativa, y polaridad positiva sobre cada uno de los hidrógenos. ¿Sí? O sea, es una molécula que posee polos de tipo eléctrico. ¿Sí? Por lo tanto, si otra molécula similar a ella, o sea, una molécula de agua también, se aproxima a esta que está aquí, lo va a hacer de manera que su polo negativo, que es el oxígeno, quede orientado hacia el polo positivo de la molécula que está cercana a ella. Sencillamente porque polos opuestos se atraen, polos del mismo signo se repelen. Si otra molécula de agua se aproxima por este lado, va a ser otro tanto. Va a orientar su polo negativo hacia el polo positivo de la molécula cercana y va a alejar sus polos positivos de esa molécula. Que aparece entonces, lo que yo estoy dibujando en punteado, es la fuerza de atracción que aparece entre una molécula de agua y otra molécula de agua diferente. Es una fuerza intermolecular, ¿sí? Es entre una molécula y otra. Si otra molécula de agua ahora se aproxima a esta de aquí, bueno, va a ser lo mismo, va a ubicar su polo negativo hacia esa molécula, hacia el hidrógeno, y así se van estableciendo esas fuerzas de atracción tan particulares. A estas fuerzas de atracción, entonces, que se acaban de establecer entre el oxígeno, polo negativo de una molécula de agua, y el hidrógeno, polo positivo de otra molécula de agua, se les denomina, bueno, quería ponerlo en rojo, pero no importa, vamos a cambiar acá. Se le denomina puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Ese es el nombre que se le asigna a esta fuerza de atracción tan especial, tan potente. Recordemos, estos polos están muy marcados, ¿sí? Son muy potentes, entonces esta atracción también va a ser muy potente entre una molécula y otra que se encuentre cercana. A esa fuerza de atracción se le llama puente de hidrógeno. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Esto que yo he dibujado aquí no es un puente de hidrógeno, esto es un enlace, porque son uniones
entre átomos de una misma molécula, son uniones intramoleculares. Estas son intermoleculares, o sea, entre una molécula y otra, y son más débiles que las que yo he dibujado con una barrita. Esto es un enlace covalente, pero sin embargo son lo suficientemente poderosas como para que se hagan notar en lo que tiene que ver con las propiedades físicas tan especiales que tiene el agua. Y precisamente gracias a estas fuerzas de atracción tan particulares que están presentes entre moléculas de agua, pero no pueden estar presentes en ninguno de estos otros compuestos, porque aquí no hay enlaces covalentes polares, gracias a esas fuerzas de atracción, decíamos, tan potentes, es que el agua no funde a menos 95 grados ni hierve a menos 72, sino que funde a 0 grados y hierve a 100, lo que hace posible la vida en la Tierra y la vida para nosotros, porque entonces a temperatura ambiente y a nuestra temperatura corporal también, el agua es un líquido y no es un gas, ¿sí? Podríamos preguntarnos si solamente en el caso del agua existen puentes de hidrógeno. Bueno, no, en realidad van a existir puentes de hidrógeno en todos aquellos compuestos en donde yo logre identificar las siguientes uniones. Oxígeno unido a hidrógeno, caso del agua, ¿no? Oxígeno unido a hidrógeno. Nitrógeno unido a hidrógeno. O flúor unido a hidrógeno. O sea, si yo miro la estructura de un compuesto cualquiera y encuentro que en ese compuesto están estas uniones, a ese nivel, en ese lugar de la molécula, entre esa molécula y otra cercana a ella igual, se pueden establecer atracciones mediante puentes de hidrógeno. Un ejemplo de esto sería el amoníaco, NH3, ¿sí? Entre moléculas de amoníaco puede haber atracciones mediante puentes de hidrógeno. O sea, una molécula de amoníaco tiene esta estructura, una estructura piramidal, en donde los hidrógenos tienen una polaridad positiva, el nitrógeno una polaridad negativa, y por lo tanto, si otra molécula, igual que esta, o sea, otra molécula de amoníaco, se aproxima a la del amoníaco, a esta molécula de amoníaco, lo va a hacer de esta forma, orientando su polo negativo hacia el polo positivo de la molécula que está al lado de ella. Y ahí aparece la fuerza de atracción llamada puente de hidrógeno entre esta molécula y esta otra, ¿sí? Así que, resumiendo, el agua tiene propiedades físicas tan particulares porque tiene un tipo de fuerza de atracción entre sus moléculas también muy particular, que se llama atracción mediante puente de hidrógeno. Eso se debe a que la molécula de agua presenta polaridad, pero además es una polaridad muy marcada que se da cuando la unión es entre un oxígeno y un hidrógeno. O también entre un nitrógeno y un hidrógeno, o entre un flúor y un hidrógeno. En cualquiera de estos casos, el tipo de fuerzas de atracción que se generan son del tipo puente de hidrógeno. Bien, y con esto entonces tenemos una visión, quizás un poco rápida, todavía tenemos que seguir profundizando en esto, acerca de cómo esas fuerzas de atracción, en especial llamadas puentes de hidrógeno, influyen en las propiedades físicas del agua. Y
Esto nos va a permitir traer luego a la discusión qué otro tipo de fuerzas de atracción existen y cómo influyen ese otro tipo de fuerzas de atracción en las propiedades físicas de los compuestos que las tienen, ¿verdad? Pero eso, bueno, quedará para otra instancia. Ahora yo les recomendaría ver los videos que están en la ficha justamente que refiere a las propiedades físicas del agua, para incorporar algunas otras propiedades, como por ejemplo el que el hielo es menos denso que el agua líquida, cosa que pasa exclusivamente en el caso del agua, que un sólido sea menos denso que su propio líquido. Generalmente los sólidos son más densos que su propio líquido, ¿no? Yo pongo un trocito de hierro sólido dentro de hierro fundido, se va a ir al fondo, y así con cualquier sustancia, cosa que no me pasa con el caso del agua. Pero eso está claro en los videos que están en la ficha de este tema. Yo les sugiero que los vean y les va a quedar mucho más claro y más entretenido de lo que yo pueda transmitirles ahora. Bien, con esto entonces liquidamos esta parte del tema. Después sí, en una segunda etapa vamos a discutir otros tipos de fuerzas de atracción y cómo podemos utilizar eso después para hacer predicciones de tipo teórico. Bien, nos vemos.